Los sin cubierto dice que se supone que ya se lo he oído. Ya se oye, ya se me oirá, supongo. Buenas noches. Dicen, sí, ahora sí. Jorsin Gaso, Senkai, buenas noches. Bueno, pues, alguna cosa para conversar. Ahora, dejaba. ¿Hay alguna cosa? Ese día entra. Bueno, para ir haciendo boca, voy a comentaros, como siempre, algunos asuntos relacionados, y no tengo el pensamiento. Algunos asuntos relacionados con emails, con preguntas que nos hacen. Hace mucho tiempo, muchos años, en una sesión le encargué a uno de los asistentes que cogiese un bloque de esos de construcción que teníamos por allí y le llevase donde había un grupo haciendo no recuerdo qué. Él lo cogió y fue andando hasta que llegó allí, me miró y me hizo así con la cabeza como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Digo, pues tráelo. Bueno, pues volvió ¿y ahora qué? Dice él. Y yo dije, pues pósalo donde estaba. Bueno, y el hombre le dio por reírse. ¿De qué se reía? ¿Le pareció un chiste o era otra cosa? Otro ejemplo. En otra sesión le encargué a uno que recogiera 500 piedrecitas del grijo de la carretera, del aparcamiento. Y cuando tuvo las 500 piedrecitas recogidas, pues vino y me dijo, ya está. Y yo le dije, tíralas y vuelve a coger otras 500. Este también se rió. ¿De qué? ¿De qué se reían? Lo voy a explicar una vez solo. Les había parecido un acertijo, un juego, una broma, o el hecho de que no tuviera ningún objetivo. Aquel encargo, en los dos casos, les puso el cerebro en la mente en una situación extraña, nueva, vacía, incluso se podría decir que transparente,
o natural. Y ese estado de la mente produce alegría, soltura, libertad, podríamos decir. Por lo tanto, podemos aprender a distinguir entre lo superfluo, que se puede dejar caer, y lo natural, que no se puede dejar caer. Es decir, contemplamos lo impropio, lo egótico, la ausencia de lo impropio o egótico. Y esto da alegría. Con la práctica también podemos observar fenómenos interesantes, como que la propia naturaleza nos enseña a seleccionar, a distinguir, a discriminar entre lo propio y lo impropio, lo superfluo y lo primario, lo condicionado y lo no condicionado. La propia naturaleza. Lo observamos, lo notamos. En una proporción de casos, el quehacer más elemental, coserse un botón, echar mano de cualquier instante funcional, un proyecto muy cercano, como fregar los platos, pues puede producir también no solo serenidad, tranquilidad, sino también alegría, emoción. Una cosa que aparentemente no tiene ninguna, diría nuestro ego, ningún aspecto emocionante, nada especialmente interesante. Bueno, pues produce emoción. Es posible que alguno pues lo vayáis percibiendo, y es bastante orientador, porque la gente suele pensar, y decirlo también, que sin proyectos, ¿a dónde vamos a parar? Sin cosas importantes entre manos, pues la vida no tiene gracia. Sin riesgos, sin emociones provocadas por las circunstancias. Bueno, pues eso no es así. Esos son los miedos egóticos los que nos obligan a adoptar posturas de búsqueda de lo superfluo. Pero eso es una respuesta a la adicción que tenemos a nuestro ego. Entonces necesitamos emociones falsas, emociones provocadas, emociones compradas, meternos en líos, en complicaciones. Esa es la vía falsa de la emoción. El otro día hablábamos de esas emociones compradas, ¿no? De satisfacciones compradas, que se ofrecen por todas partes. De manera que cuando no hay objetivo, en la acción es pura, es solo acción. Y eso es la clave del Zen. O sea, dicho de otra manera, es cuando lo intrascendente
se convierte en trascendente. Entonces ya estamos en el camino. ¿Alguna cosa al respecto? Y si digo caso, negro, le haces caso. Esto se puede observar en la práctica, que es lo que tiene interés, claro. No sacar falsas conclusiones sobre la simplicidad de los hechos. Es precisamente ahí donde el presente, la realización de nuestra naturaleza, se manifiesta con mayor claridad. Bueno, si no hay más comentarios, paso a otra cuestión, que puede ser sobre los que se marchan, los que por sus propios motivos abandonan el contacto con la sangha. Quiero decirles que pueden continuar usando su nombre del refugio. Por ejemplo, que en el templo se puede guardar su quesa, a menos que le usen, durante el tiempo que quieran, que necesiten. Hay lapsos de tiempo, que uno de los días hablaba de ellos, de sequedad, de paso por el desierto, que son mal interpretados, inadecuadamente interpretados, como que se ha perdido el camino, y no es así. Alex. De esta manera, espera un momento, de esta manera se hacen las cosas en Japón, donde la gente no se enfada. Los que se van de aquí, en una proporción de ellos, como pueblo emocional, pues se enfada. Incluso tienen razones muy subjetivas o las encuentran. En otros casos es un tiempo, o puede ser un tiempo de reflexión. Pero en cualquiera de los casos, el asunto puede tratarse, la situación por la que pasa el practicante puede tratarse con el jefe del templo o el jefe de aprendices. Comentario. Alex. Lo que entiendo es que debemos vivir sin objetivo. Pues vivir con objetivos me parece que no es vivir, es pensar la vida. Lo que el Zen propone es la acción de realizar tu naturaleza, no tu facultad de pensamiento ilusoria, porque eso es una falsedad. Y es uno de los primeros pasos que tenemos que dar.
en el budismo, que es rechazar el ego pensante, el mundo, la mundaneidad pensante. La vida no es pensable. Es decir, no es un objeto de pensamiento. Por mucha literatura o poesía o lenguaje que se ponga, no es pensable. La vida es vivible. Y en el Zen intentamos aprender a vivir. Y vivir tiene que ver con la acción, no con el ejercicio, con la activación de la corteza cerebral en forma de pensamiento, de otro pensamiento, venido de otro pensamiento, venido de otra persona y de otra, etcétera, 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 con lo cual se teje una red de pseudo realidades, de falsas realidades. Me la ha entrado. Alex? Entonces, ¿qué quiere decir tener objetivos? Esas son las ambiciones del ego, lo que creemos que hay que hacer para tener éxito, ser felices, etc. Y en cuanto se tiene un poco de experiencia de la existencia, digo de la existencia, no digo de la vida, de la existencia, es decir, de la puesta en práctica de los pensamientos, las emociones, el uso del cuerpo para conseguir los objetivos. Entonces, con lo que nos encontramos algunos seres humanos es con que es muy frustrador. O sea que no, es como el cuento de la lechera, nunca coincide con nuestras aspiraciones, nuestros deseos, no conseguimos las metas. Bueno, pero a la siguiente vez sí, no, tampoco. Entonces, en la gente joven es muy lógico que ellos dirían no se den por vencidos, ¿no? Es decir, no acepten que la existencia es un acontecimiento ilusorio y por lo tanto falso. Pero ese tipo de personas que piensan mucho o que proyectan la existencia, pues no disponen de una capacidad intuitiva, no de pensamiento, intuitiva suficiente como para percibir el vacío y la necesidad del desapego, es decir, cómo pasan los acontecimientos como por un espejo. Es decir, que no dejan huella, no aprendemos a vivir pensando. Es decir, la existencia es fútil, es pasajera, constantemente es pasajera. La realidad también, pero el ego no lo distingue. Y se trata de aprender a distinguirlo porque nos jugamos la vida en ello. Pues hay ciertas personas que perciben lo impermanente de los fenómenos. Todo es impermanente. De ahí podemos avanzar o profundizar y llegar a decir, como el otro día comentábamos, o comentaba yo, que nada tiene significado, que todo es lenguaje, es un invento. Y de ahí percibir el vacío de las palabras, de las interrelaciones, pues que se nos va entre los dedos como arena la vida. Pues hay gente que lo percibe
que lo intuye y que no sabe qué hacer. Y entonces para eso está el budismo zen, para enseñarnos a vivir. Alguien con el nombre de Nitin ha entrado. Nitin. Sí. Sí, bueno. He dicho, bueno, no corramos. Es posible que alguien tenga algún comentario que hacer. ¿O alguna pregunta? Desde luego, vivir sin proyectos, sin objetivos, es como una locura, es como vivir sin ilusiones. Pero ¿cómo voy a vivir sin ilusión? Dice cualquier persona corriente. Es que no se refiere, el Zen no se refiere a vivir sin sentir. Se refiere a lo ilusorio. En español decimos, hay que tener ilusiones estimulantes en la vida. Bueno, pues ya lo expliqué antes, las ilusiones estimulantes en algunos conducen a, dentro incluso del éxito, a la insatisfacción. Bueno, pues el budismo zen es para esos. No para los que están llenos de proyectos, ilusiones, apasionamientos, etc. Es para los intuitivos o los deductivos con mucha experiencia encima. Es decir, que les pesa ya la existencia y esperan encontrar algo distinto. O sea, se dicen, pues la vida no puede ser esto. Aún con éxito, Insisto en eso. ¿Hay algo? Nada. Bueno, pues he hablado del espejo. He dicho como imágenes sobre un espejo que pasan y no modifican el espejo. Pues recientemente se han descubierto neuronas espejo, se les llaman así a estas neuronas que tienen algo que ver con la conciencia espejo de los maestros zen. Porque ambas tienen que ver con el aprendizaje, es decir, el aprendizaje ocurre sobre una pantalla en blanco. Las neuronas espejo miran, aprenden de los otros, los copian. Una explicación más de que el robot humano no es la verdadera mente. Copia y suma y copia y sigue copiando y no distingue entre basura y no basura, ¿no? No, porque no distingue entre realidad e ilusión. Esto a alguno de vosotros puede resultarle chocante y le lleve a afirmar, yo distingo perfectamente lo que es ilusión y realidad. Yo no estaría tan seguro. La mayor parte de los pensamientos son ilusorios. Se basan sobre ilusiones y pretenden, a su vez, ilusiones. Así que la conciencia espejo está limpia, solamente refleja lo que hay, pero claro, en el otro nivel, el nivel de lo real. Las relaciones de esa conciencia, de ese sujeto, con el objeto, son relaciones de fusión. Hay unificación entre las cualidades del sujeto y el objeto y ese dualismo desaparece. En la fusión, solo uno, no dos, uno.
Así que hay un aprendizaje robótico de acumulación, de supervivencia, que todos pasamos por él durante muchos años, creemos en él, intentamos realizar proyectos, etc., sin tener conciencia de nuestro ego, o sea, de la esclavitud a la que estamos sometidos por simple condicionamiento. Y cuando caemos en la cuenta, buscamos el cambio. Así que hay dos momentos del aprendizaje. El cambio, cuando se busca el cambio, la proporción de conciencia es enorme. La proporción de inconsciencia en el aprendizaje automático, la proporción de inconsciencia es inversa, es decir, es enorme. Inconsciencia, consciencia. Si voy muy deprisa, si se me entiende, si no se me entiende, se puede comentar. ¿Hay alguien que quiera, alguno de vosotros que quiera decirme que está acompañado de otra persona? Aquí somos los 5, yo y fui. ¿Alguien más está acompañado? ¿O contactos en solitario? Y aparece otra vez el reflejo este. Bueno, otro tema, entonces. Cuando en la evolución de la consciencia, cuando en la realización de la propia naturaleza van quedando atrás las costumbres del protagonismo, de las que ya hemos hablado, de la manipulación, de la que también hemos hablado, de la importancia personal, que también hemos tratado, de los idealismos, etc., va distinguiéndose una peculiar indiferencia. A ver cómo os suena. Donde lo común es más abundante que lo diferenciador. Donde la distancia a los fenómenos adquiere límites de ajenidad, como si nuestra existencia fuera la de otro, o se percibiera con distancia, con sordina. Entonces, es identificado o es posible identificar y apreciar el desapego, porque creemos haber llegado a algún punto importante. Esto debe ser
el desapego, decimos. Entonces, resulta que el desapego es una forma de apego, es otro proyecto. Decían los viejos maestros, hay que desprenderse del desprendimiento, olvidar todo eso, desapegarse del desapego, que no es lo que el ego, el pensamiento superficial, cree que puede ser el desapego. No se trata de convertirse en ladrillos, en seres inertes, sin sentimientos. No, se trata de salirse de los lugares comunes de los sentimientos, por ejemplo. De lo que todo el mundo entiende por tal cosa o todo el mundo entiende por tal otra. Y se trata de tener estos sentimientos y estos otros sentimientos. Nada de eso existe, nada de eso tiene significado. Solo los sentimientos del momento, en los hechos del momento, en las acciones de cada momento. Y esos son inéditos. Es decir, no tienen nombre, no se han vivido antes y tampoco son nada extraordinario, pero sí tienen ese condimento de vacuidad, de libertad, de frescura del que hablaba antes. Suso, entrenador. Del que hablaba antes, cuando hablaba de la distancia a los fenómenos, a la ajenidad, como si nuestros recuerdos los percibiéramos, los recuerdos de nuestra existencia, como vividos por otros, como ajenos. Fue una etapa de nuestra vida, sí, pero una etapa al parecer escasamente real, escasamente auténtica, excesivamente robótica, mecánica, electromagnética. Que a veces por el principiante es percibido como inquietante indiferencia. No, inquietante no, espera, sigue practicando y verás cómo no es inquietante, que es especialmente acogedora. Normal, fresca, muy, no miedo, que somos naturaleza, que la tenemos detrás, que es extraordinariamente sabia, que todo es sabiduría en la naturaleza. Sí. A ver, ¿algún comentario?
insisto en esta cualidad o calidad de una etapa de la existencia y de otra, incluso poniendo un ejemplo del llamado progreso. Esta cultura capitalista está empeñada en ignorar los ciclos de renovación de los recursos naturales. ¿Por qué? Pues porque el objetivo es el rendimiento, qué palabra, la explotación, qué palabra. Justamente lo contrario de lo que vienen haciendo los nativos de cualquier país, que es respetar los ciclos de renovación, porque han comprendido a lo largo de miles de años su dependencia para sobrevivir. El ejemplo de los conquistadores, ¿no?, que cambiaban espejos por oro, espejitos por oro, engañaban a los indígenas, como en todas las colonizaciones se ha engañado a los indígenas, se les ha forzado a producir lo que ellos no conocían y han terminado en pobreza para esos pueblos. Las sociedades rurales nunca se han visto mejoradas por las explotaciones de los advenedizos, de los políticos, de los poderosos. No, se les ha utilizado, manipulado. Y este es el paralelismo del que yo quería hablar entre el ego irreal pero efectivo, irreal como quien corta una selva y la convierte en euros, efectivo, muy efectivo. Los árboles ya no están. Y sin embargo es artificial. El objetivo es artificial. Es irreal, no conduce a nada más que la destrucción típicamente egótica. Es decir, lo irreal fuerza, empuja, domina a lo real. Y así es como el karma se extiende, monte abajo, creciendo, destructivamente. Y de nuevo, el ego contra la naturaleza. El ego contra mi naturaleza. El ego utiliza el cuerpo para sus logros. Estrés, ansiedad, adicción, compensación con drogas, las 1000 drogas de las diversiones, de la química, etc. Así que, ¿a qué podemos llamar progreso? Repito, do, moto, ensu, decía el maestro Narita, me escribió. Do, moto, ensu. El origen de la vía es universal. Es decir, hay que volver al origen, a antes de haber nacido, antes de que nacieran nuestros padres. Tenemos que entender eso. Tenemos que realizar nuestra naturaleza. Hemos nacido para eso.
que no es ningún objetivo. Para un ser vivo vivir es una obviedad, esto es una perogrullada. Pero la niebla egótica, la cortina de humo, es densa. Puede dificultar durante muchos años ver. ¿Algún comentario? Que se me acaban las chuletas. Bueno, relaciones interpersonales. He juntado varias preguntas sobre este asunto y a ver qué es lo que había salido. La comunicación con las personas cercanas, amigos y familiares, es una cuestión delicada que debe tratarse con mucha prudencia. Hagámonos cargo de que para la mayoría se trata el Zen de algo desconocido. Un budismo sin dioses ni demonios, sin ceremonias, coloristas o folclóricas. Que nuestro apasionamiento procuremos que no desencadene reacciones vulgares, caso de ser calificados vosotros de sugestionables, influenciables, que os han lavado el cerebro, que se trata de sectas. No desencadenar reacciones que expresan terror, miedo. Que vuestras conversaciones no apesten a Zen. No queráis meter por los ojos a la gente a la que tenéis afecto algo que estáis percibiendo en vosotros mismos como un billete de lotería premiado que os lleva a pretender que todo el mundo practique lo que a vosotros os está siendo útil.
Es decir, por muy encantados que estemos, o por muy desencantados que estemos, pensemos que nos ha llevado un tiempo de aclimatación, de práctica, de reflexión, de conversaciones, y todo eso no se puede sustituir con frases apasionadas. Es mucho mejor que ellos se beneficien de nuestros cambios, que puedan observarnos y, llegado el caso, imitarnos o preguntarnos. Como sabemos, cada persona es un montón de prejuicios, miedos y defensas que no se tratan de vencer. Eso es asunto de cada uno. Además, pudiera ocurrir que nosotros mismos, después de haber hablado tanto, abandonemos esa práctica de la que tanto hablábamos. Pero cuando se trata de la pareja, la cuestión es todavía más delicada, ya que se multiplican las suspicacias frente a imposiciones o apariencia de proselitismo. Todos tenemos experiencia de lo picajosos que podemos llegar a ser en las diferencias, en la apreciación de diferencias o en la interpretación de que se está intentando imponer algo. Por tanto, es ocasión, este trato con personas allegadas y sobre todo parejas, es momento de practicar esa comprensión, esa compasión, esa paciencia, ese silencio o hablar con el ejemplo, esos 6 paramitas o perfeccionamientos. Es momento de repasarlos, practicarlos con conciencia. A ver, ¿algún comentario sobre esto? ¿Qué podemos hacer cuando hay niños pequeños? Niños pequeños, quiero decir, de 3 años, 4, 5, 6, echarles porque molestan. Por cierto, quiero insistir en la necesidad de hacer el zazen frente a la pared, frente al muro, que es posible que a alguno le parezca
mejor otro sistema, mirar hacia el centro, mirar hacia un Buda o mirar... No. El zazen auténtico es mirando hacia la pared. Es fácil distraerse si no. Entonces, cuando hay niños, pues es interesante que se acostumbren a vernos en una posición rara en nuestra cultura. Y de los 6 años en adelante es posible que muestren cierta curiosidad y tiendan a imitar, y todo eso también se les puede facilitar. Hay una serie o hubo, no sé si lo siguen haciendo, de maestros de escuela en nuestra sangha que desde hace años pues les propuse que hicieran un rato de concentración cortito en sus clases, especialmente si se trataba de chavales hiperactivos o nerviosos o acostumbrados a armar escándalos, es decir, salidas de energía, gastos de energía, como cuando salen del colegio o salen al recreo, que no sé por qué razón, pues salen gritando, ¿no? Hay países donde eso no ocurre, no existe. Bueno, pues utilizar la concentración y la atención en un punto es muy útil en todos los sentidos, y en algunos libros míos pues hablo de ello desde el punto de vista mental y de la salud física. Cuando los chicos son de más edad, es decir, adolescentes, de los 12 a los 20 años jóvenes, pues en general adoptarán una postura de oposición que no hay por qué contravenir ni discutir. He comentado muchas veces que el sistema nervioso está inmaduro, las neuronas no están mielinizadas. La conducta de los jóvenes es una conducta anormal desde el punto de vista de la maduración del sistema nervioso, del cerebro. Y explican trastornos de conducta que en general se admiten como, propios de la juventud. Esto es como la educación sexual, se trata de no tener prisa, de contestar y de comentar según la pregunta que hace el adolescente o el joven. Su curiosidad es la que nos tiene que guiar. Cuando tenemos gente alrededor de más edad, 20 a 30, 30 a 40, pues ya entra dentro de los comentarios que he hecho antes. Asunto particularmente sensible. ¿Algo más?
Nada, ¿eh? Sí. Sí. El otro día se habló por separado de la prescindibilidad y del obstáculo de mantenerse en silencio. Uniendo ambos asuntos, puede ser interesante comprobar lo prescindibles que somos probando a no decir todo lo que se nos ocurre. Sí, me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo. La dificultad está en distinguir el momento. Pero en general, pues hablar en exceso, hablar cada vez que se nos ocurre, pues no me parece muy apropiado. Alguien que se llama Lucas Entrado. Cuando la gente está acostumbrada a la práctica, las palabras pues van sobrando. Y cuando la gente no está acostumbrada, las palabras pues son necesarias, son una guía. La gente anda buscando guías. Y Occidente no es un sitio donde la información sobre enseñanzas, caminos, maneras, estén representadas con abundancia. En Asia, pues, el budismo es conocido por la gente. Hay países donde se va olvidando, bien es cierto. Hay otros países donde ha sido sustituido, como veis en mis libros. Bueno, la variedad está precisamente para ser usada según las circunstancias. La variedad en los medios. En la habilidad de los medios. Curioso, seguimos sin saber todavía si esa tercera conversación está grabada en el rintintín ese. Se perdió. Bueno, pues conviene decirlo. No está grabada. 4PA ha entrado. ¿Qué? ¿4? 4PA. 4PA. José también acaba de entrar. Y Lucas. Y Lucas. Bueno, pues a mí se me han acabado las chuletas. Tenemos que pasar al vegetarianismo, al parecer.
ayudad un poco con vuestras preguntas o reflexiones o críticas o puntos de vista que puedan ser útiles a todos, excepto las personales, cualquiera vale. José Ingaso. Los que están buscando alguna orientación o guía han de tener en cuenta de que la práctica es mucho más respondona que la conversación. Es decir, si somos sinceros a la hora de practicar esta disciplina o esta enseñanza, vamos a ver resultados inmediatamente. Vamos a empezar a percibir, a testar, a saborear la gran distancia que hay entre pensar sobre esto y practicar sobre esto. José dice, ¿están grabadas las anteriores sesiones? Sí, están grabadas todas menos la tercera, que se ha perdido al parecer. Bueno, si no hay... ¿Cómo se pueden conseguir? Pregunta José. Bueno, pues vamos a ponerlas en la web cuando tengamos cierto número y probablemente a editar un libro con estas conversaciones ordenadas. Por de pronto, los miércoles vamos a suprimir estas conversaciones, vamos a dejarlo en lunes y viernes. Lunes y viernes. Convendrá también quitar de la página web miércoles para no confundir a nadie. José dice, parece que no es fácil conectarse por primera vez. No puedo opinar sobre eso, que opinen los entendidos. Si se siguen las instrucciones, ¿veis que hay dificultad? No. Pues dice Soken que si se siguen las instrucciones no tiene por qué haber dificultad. Cuyo, me parece que las instrucciones de la página web son sencillas y claras. ¿Cuántas visitas ha habido este mes? 900. No, esas son las copias. Visitas 1800, me parece. 1800. Ha habido 1800 visitas y 900 copias. 1800 visitas a la página web de Cembria.
Es increíble que o no se haya leído el texto, o si se ha leído, no interese nada esto. A ver. David, sí, pero lo que cuenta es la práctica. Claro, sí. Pero empezando por la práctica de dar a los botones que conducen a la conexión con la página, eso también es práctica y es información. Pero es todo un test. ¿Qué busca esa gente que da al botón de la página? ¿Son confusiones? Bueno, amigos, hasta el viernes los que tengáis a bien conectaros.